En esta unidad 2 veremos un conjunto de operaciones a las cuales podemos encuadrar dentro del término de operaciones ciertas simples. Las más importantes que podemos mencionar aquí son las operaciones de monto a interés simple, interés compuesto, y de descuento también a interés simple e interés compuesto. Pero de acuerdo a lo que hemos definido ya en la unidad anterior, lo primero que vamos a hacer es encuadrar y tener bien en claro, ¿no es cierto?, qué tipo de operación financiera vamos a estar estudiando. Para ello, lo primero que debemos tener en cuenta cuál es el concepto de operación simple. Al respecto, cabría hacerse una pregunta. ¿Operación simple significa que la ley financiera aplicable es la del interés simple? Definitivamente no, porque una operación simple puede ser tanto interés simple como interés compuesto. ¿Recuerdan la clasificación que vimos en la unidad anterior? Una de ellas clasificaba a las operaciones financieras en simples y compuestas. Estas que vamos a ver primero son operaciones simples y luego más adelante en otras unidades vamos a ir viendo las operaciones compuestas o complejas que se basan o vamos a utilizar las herramientas visto para estas operaciones simples. Entonces vamos a dejar bien en claro que estas operaciones que vamos a analizar en esta unidad son simples porque existe el cambio de un solo capital por un solo capital, es decir, una sola prestación contra una sola contraprestación. ¿Por qué la operación es cierta? Recordemos la otra clasificación que vimos en la unidad anterior, donde veíamos que se podían clasificar en ciertas e inciertas. Son ciertas porque la duración está prevista, los capitales son conocidos y su valor depende solo del transcurso del tiempo y de ningún otro evento. ¿Este concepto de cierta significa libre de riesgo? Sí, significa libre de riesgo porque se realizan en un ambiente de certidumbre. Es decir, la operación no está sujeta a ningún factor aleatorio, solo al transcurso del tiempo. Obviamente, acá el riesgo no lo estamos entendiendo como riesgo de incumplimiento de alguna de las partes de su obligación, sino como un riesgo relativo intrínsecamente a la operación. La primera de las operaciones que vamos a ver dentro de este grupo es la capitalización a interés simple. Para ello debemos comenzar recordando el concepto de interés, es decir, interés, no tasa de interés. El interés lo definimos como el rédito que hay que pagar por el uso del dinero tomado en préstamo. ¿Cuándo este interés se llama simple? ¿O cuándo el método es de interés simple? Podemos decir que el interés simple es el método de cálculo de intereses en el cual estos se calculan siempre sobre el capital inicial, o sea, que no se acumulan al capital para producir intereses en el siguiente periodo. Por esta razón, el interés generado por el capital será igual en todos los periodos de la inversión o del préstamo, mientras la tasa de interés y el plazo no cambien, obviamente. Es decir, que las principales características del interés simple son las siguientes. Primero, el capital inicial se mantiene igual durante toda la operación. Segundo, el interés es el mismo para cada uno de los periodos de la operación. Y tercero, la tasa de interés se aplica sobre el capital invertido o capital inicial. Como ya vimos algo en la unidad anterior, vamos a valernos de algunas herramientas de álgebra para plantear estos problemas que vamos a ver para cada operación, para despejar cada uno de sus componentes, y vamos a utilizar la nomenclatura siguiente, que como vimos, vamos a utilizar la letra C mayúscula para denominar a un capital, y entre paréntesis pondremos el momento
al cual está referido o está evaluado ese capital. Si entre paréntesis, luego de la C está el 0, significa que es un capital actual, a valor hoy. Hoy no se refiere al día de hoy, sino que se refiere al día de inicio de la operación, es el capital inicial. Luego tenemos C entre paréntesis N, ese es el valor futuro o monto del capital, es decir, es el mismo capital, pero evaluado en un momento N periodos posteriores. También vamos a simbolizar con la letra I mayúscula y entre paréntesis 0,N al interés ganado por la operación. En este caso, el interés no lo referimos a un momento determinado, sino tenemos que referirlo a un periodo determinado. Como ya dijimos, el interés está en función del tiempo, se va devengando en función del tiempo, por eso no se genera en un solo momento, sino a través del tiempo. Consecuentemente, genéricamente vamos a denominar al interés como correspondiente al periodo que va desde el momento 0 hasta el momento n, pudiendo ser n cualquier periodo. Vamos a denominar con la letra I minúscula a la tasa de interés expresada en tanto por 1 y con n al plazo o tiempo de duración de la operación. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta en todas las fórmulas que utilicemos, no solo en interés simple, sino en lo sucesivo, es que existe una condición de aplicabilidad de las fórmulas. Que esta condición dice que N e I, es decir, el plazo y la tasa de interés sean sincrónicos. Es decir, que la unidad de tiempo sea la misma para la tasa y para el plazo de la operación. Por ejemplo, si el tiempo se expresa en meses, la tasa debe estar también expresada en términos mensuales. Si el plazo se expresa en trimestre o semestre, también la tasa de interés deberá expresarse en igual plazo. Dado que el cálculo de los intereses se efectúa siempre sobre el capital inicial, el importe a abonar por este concepto es directamente proporcional al capital, a la tasa y al tiempo, lo cual obviamente nos permite aplicar fórmulas elementales para resolver la cuestión. Vamos a empezar por la fórmula de intereses. Si al capital inicial, que denominamos C o C0, le aplicamos la tasa de interés, estaríamos obteniendo el interés de un periodo. Es decir, si el capital, por ejemplo, es 10.000 pesos y la tasa de interés es 0,10, o sea, 10%, tendremos que el 10% de 1.000 pesos serán 100. Entonces, esos 100 constituyen el interés de un periodo. Si a esos 100 los multiplicamos por la cantidad de periodos que incluye la operación, tendremos el interés por todo el periodo de duración de la operación. Es decir, que tenemos entonces la primera fórmula fundamental de interés simple, que dice que el interés es igual a C por I por N, es decir, al capital por la tasa y por el tiempo, siempre teniendo en cuenta el sincronismo de que lo hablábamos recién. También a partir de esta fórmula podemos deducir el monto. El monto, recuerden que es la suma del capital inicial más los intereses. Por ejemplo, una operación de plazo fijo, una persona deposita un capital inicial el día cualquiera por 30 días. A los 30 días concurre al banco y va a retirar el capital que colocó más los intereses. Eso será el monto. Traducido a fórmula, decimos que el monto es igual a C más I. Como vimos I es C por I por N, entonces lo reemplazamos. Finalmente sacamos C factor común, con lo cual nos queda que el monto es igual a C por 1 más I por N. Tenemos aquí entonces la segunda fórmula fundamental del interés simple. La fórmula anterior también puede obtenerse realizando el cuadro de marcha progresiva del interés simple. Para ello nos vamos a valer de un cuadro
de 4 columnas, en la primera de las cuales vamos a poner el periodo de que se trata, en la segunda el capital inicial, que es el que va a devengar intereses, en la tercera vamos a poner los intereses periódicos devengados en ese periodo, y en la última vamos a poner el monto reunido al final del periodo en cuestión. Por ejemplo, para el periodo 1 el capital inicial es C o C0. El interés que va a devengar en ese periodo va a ser, como dijimos, la tasa de interés aplicada sobre ese capital. Fíjense que definimos ahí el interés como interés y entre paréntesis 0,1, es decir, es el interés generado entre el periodo 0 y el periodo 1. Y el monto va a ser igual al capital inicial, que es C, más el interés, que es C por I. Sacando C factor común, nos queda C por 1 más I. En el periodo 2 procedemos de igual manera. El capital inicial que va a devengar intereses sigue siendo el capital inicial, C0. Acá el interés será del periodo que va de 1 a 2, es decir, el interés del periodo 2, y nuevamente consistirá en aplicar la tasa de interés sobre el capital inicial. El monto estará formado por el monto obtenido hasta el periodo anterior, que era C por 1 más I, a lo cual debemos sumarle los intereses de este periodo, que es C por I. Si sacamos C factor común, nos queda C por 1 más I, resolviendo el paréntesis dentro del corchete, nos quedaría igual a C por 1 más 2I. De igual manera, en el periodo 3, capital inicial será nuevamente C, el interés del periodo que va de 2 a 3, nuevamente I por C, y el monto, igual que hicimos en los casos anteriores, era el monto acumulado hasta el periodo anterior, que era C por 1 más 2I, y le sumamos los intereses, que es C por I. Sacando C factor común, quedaría este que multiplica a 1 más 2I más I, y resolviendo el paréntesis dentro del corchete, nos estaría quedando C por 1 más 3I. A esta altura vemos que hay algunas cuestiones que se repiten. El capital inicial sobre el cual se aplica siempre el mismo. Los intereses periódicos también son siempre iguales, igual a C por I. Y el monto, fíjense que para el primer periodo es C por 1 más una vez I. Para el segundo periodo es C por 1 más 2 veces I. Para el tercer periodo es C por 1 más 3 veces I. Y si seguimos, vamos a ver que así seguirá sucesivamente. Con lo cual, aquí podemos aplicar ya el principio de inducción completa, llegando a la fórmula general que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Para el periodo n tendremos entonces que el capital inicial sobre el cual se calculan los intereses es C, los intereses periódicos serán C por I, y el monto, en este caso, la fórmula final será el capital inicial por 1 más n por I. De la fórmula anterior de monto, que dijimos que monto es igual a capital inicial por 1 más I por n, podemos deducir otras fórmulas de los componentes de esta fórmula. Por ejemplo, podemos sacar el capital inicial por simple pasaje de términos, quedará monto dividido 1 más I por n. El interés también lo podremos calcular, recordando que es la diferencia entre el monto y el capital inicial, haciendo los reemplazos algebraicos pertinentes, que como les dije en la unidad anterior, yo no me voy a detener, sino voy a ir a lo conceptual. Igualmente en la guía de desarrollo teórico lo pueden ver. Obtenemos la fórmula de interés, que es C por I por N, que ya la conocíamos. También podemos despejar la tasa de interés y también de igual manera podríamos despejar el tiempo o plazo de la operación. Vamos ahora a graficar el monto a interés simple. En primer lugar lo vamos a graficar como una función discreta del tiempo, si bien ya dijimos en la unidad anterior
que en realidad el monto es una función continua porque está en función del tiempo y el tiempo es una variable continua, pero los efectos prácticos se lo trabaja como una variable discreta. En este caso vamos a partir de o vamos a considerar un capital colocado de 1 peso, es decir, una unidad monetaria, y vamos a suponer una tasa periódica y igual a 0,20, es decir, el 20%. Entonces, en el gráfico de coordenadas, vamos a colocar en el eje de las X los periodos, o sea, el tiempo, y en el eje de las Y vamos a colocar los valores, o sea, los montos que va a ir adquiriendo el capital inicial. En el momento 0 vamos a estar ubicados exactamente en el eje de las Y, en el punto 1, que es el capital inicial colocado. Llegado el periodo 1, este capital se verá incrementado en el 20%, es decir que cortará al eje de las IES en 1,20. Para el periodo 2 será 1,40, periodo 3 1,60, 4 1,80 y en periodo 5 será exactamente 2 porque vean ustedes que en 5 periodos al 20% es el 100%, o sea que el capital se duplica. Y así seguirá en los sucesivos periodos. El pequeño salto que ustedes pueden ver en cada uno de los periodos son los intereses que, como ven, son constantes. Vamos a ver lo mismo ahora, monto interés simple, pero como función continua del tiempo. Para ello, lo que tenemos que hacer sobre el gráfico anterior es ir uniendo los puntos para que en cada periodo hemos marcado como monto, es decir, a partir de 1, 1,20, 1,40, 1,60, etc. y unirlos con una recta. Queda patente que la gráfica de representación del monto a interés simple corresponde a una función lineal creciente con coeficiente angular igual a i. Para mayor detalle podemos ver que el 1, que sería la ordenada al origen, es el capital inicial. Para nuestro caso, como dijimos, 1 peso, una unidad monetaria. Y vendría a ser el coeficiente angular, que es el aumento que se va produciendo en el monto en el transcurso del tiempo. Vendría a estar marcado por el triángulo formado por el crecimiento de la recta, y está marcado en azul en el gráfico, y es el interés ganado en cada periodo. N es la variable independiente, que es el tiempo, y el monto vendría a ser la variable dependiente. Vamos a ver ahora dos conceptos que son tasa media y tiempo medio de varios capitales. Siempre interés simple. Vamos a considerar en primer lugar la tasa media. Y para definir qué es lo que vamos a estudiar o analizar, podemos decir que dada una serie de capitales distintos, en este caso C1 y C2, yo lo voy a referir solamente a dos capitales, pero pueden ser 3, 4 o n cantidad de capitales, colocados durante un cierto tiempo, es decir, n, el tiempo es el mismo, pero a diferentes tasas. Fíjense que capital 1 está colocado a la tasa I1 y el capital 2 colocado a la tasa I2, distinta obviamente que I1. Y lo que vamos a tratar de determinar es el valor de una única tasa que vamos a llamar I, que al mismo tiempo en el mismo tiempo, produzca el mismo monto. Entonces el planteo, digamos, sería el siguiente. Tenemos un capital C1 colocado a una tasa de interés I1 durante n periodos. Un capital 2 distinto que el 1, colocado a una tasa I2 distinta que I1, pero colocada también durante el mismo periodo de n periodos.
La incógnita, como dijimos, es la tasa media, y la condición que queremos lograr, la equivalencia financiera que queremos lograr, es que si sumamos los intereses producidos por capital 1 más los intereses producidos por capital 2, queremos que estos sean igual, ahí nos aseguramos que la tasa media va a ser equivalente, porque le estamos imponiendo la igualdad, sea igual a los intereses que generarían la suma de ambos capitales colocados a esta tasa media que vamos a averiguar y durante los mismos n periodos que estuvieron colocados cada uno de los capitales. Entonces, para ello podemos partir del desagregado de esta condición, que es la que hemos impuesto, y podemos decir que el interés del capital 1 será igual a C1 por I1 por N, más el interés del capital 2, que será C2 por I2 por N, y todo esto igual a C1 más C2 por I por N. Aquí, digamos, lo que hay que hacer ahora es simplemente, por pasaje de términos, tendríamos que despejar I, tarea que, como dije, la dejo para que ustedes la realicen, y llegaríamos finalmente a la fórmula de que la tasa media va a resultar de hacer el capital 1 por el interés 1 más el capital 2 por el interés 2 dividido el capital 1 más el capital 2. Similar a lo anterior haremos ahora, pero en vez de buscar tasa media, buscaremos tiempo medio. Aquí el caso sería que tenemos varios capitales que están colocados a igual tasa, pero a distintos plazos. Y se pretende averiguar a qué plazo deberá colocarse la suma de los depósitos originarios para obtener igual rentabilidad. Para lo cual podemos razonar en forma similar a la que hemos hecho anteriormente, o bien también con la fórmula de monto. Es decir, si reúnen el mismo monto, serán equivalentes, lo que quiere decir que si reúnen el mismo monto, quiere decir también que van a reunir el mismo interés. El planteo entonces acá sería un capital C1, que lo colocamos durante n periodos, a la tasa I. Un capital C2, distinto que C1, colocado durante un periodo denominado N2, distinto a N1, pero también a la tasa I. La incógnita, como dijimos, es el tiempo medio, y la condición sería que el monto que produzca el capital 1 más el monto que produzca el capital 2 sea igual al monto que produzcan la suma de ambos capitales colocados a la tasa I durante un tiempo que debemos averiguar, que denominamos tiempo medio. Nuevamente partimos de reemplazar el equivalente en fórmulas a cada una de las condiciones. El monto del capital 1 estará formado por C1 por 1 más I por N1, más el monto del capital 2, que será C2 por 1 más I por N2, y esto deberá ser igual, para que se produzca esta equivalencia financiera, igual a C1 más C2 por 1 más I por N. Nuevamente acá lo que tenemos que hacer es pasajes de término de tal forma de despejar N, que luego de realizado nos quedará que N es igual a C1 por N1 más C2 por N2 dividido C1 más C2. Finalmente, vamos a ver la determinación de los intereses por el método de numerales. Es cierto que nosotros ya hemos visto una fórmula para cálculo de los intereses, que decíamos que era C por I por N, pero hay casos en que hay variaciones irregulares del capital y de los plazos, manteniéndose constante la tasa, donde es útil utilizar este método por cuanto no está contemplado en la fórmula genérica que hemos utilizado.
utilizado. En la práctica, este método se utiliza para calcular los intereses de los depósitos en caja de ahorro, de las cuentas corrientes con interés y también de los descubiertos de las cuentas corrientes. A ver, ampliemos un poquito para que ustedes puedan comprender mejor este tema, que es cada uno de estas operatorias. Los depósitos en caja de ahorro son cuentas que abren los bancos a las personas humanas, está destinado a las familias, y consiste en la apertura de una cuenta en la cual las personas van depositando fondos. Por lo general, hoy en día, lo más usual es que la principal fuente de fondos de estas cajas de ahorro sean los depósitos que realizan las empresas relacionadas con el sueldo de sus empleados, y a posteriori las personas van retirando esos fondos, no siempre de una sola vez, sino sucesivos días, pudiendo también recibir otros depósitos, estas cuentas, o también el débito de algún otro gastos y la acreditación a fin de mes de los intereses. Entonces, este cálculo de intereses, que generalmente se realiza en forma mensual, vamos a tener que los capitales no fueron constantes durante todo el periodo, en este caso el mes, y tampoco los plazos en los cuales estuvieron colocados. Lo mismo sucede con las cuentas corrientes con interés. Este es un tipo de depósito que los bancos abren no a las personas, es decir, no está destinado a las familias para el consumo, sino fundamentalmente a las empresas, ya sean estas personas humanas o personas jurídicas. Y en general en nuestro país los bancos no están abonando una tasa de interés, ¿no es cierto?, por este tipo de depósitos. En cuanto al descubierto en cuenta corriente, descubierto significa girar o emitir cheques sobre fondos que uno no tiene depositados en la cuenta corriente. Los bancos lo que hacen es le asignan un límite, un margen, hasta el cual los clientes, de acuerdo a la calificación crediticia que tenga cada uno, pueden librar cheques sin haber hecho el depósito previo de los fondos correspondientes, y el banco los va a pagar igual. Luego, obviamente, sobre estos descubiertos que se producen, así se denomina, que en definitiva son montos de crédito, el banco a fin de mes también le liquidará los intereses y también utilizará seguramente este método de numerales. Así que concretamente, yendo a la parte de fórmula, vamos a partir de la fórmula ya conocida de interés entre el momento 0 y el momento n, que como dijimos era igual a C por I por N. En este caso el N lo vamos a expresar en días, por eso tiene una doble comilla, sería N segunda, que significa que N está expresado en días. Como las tasas de interés son constantes y suelen venir expresadas también en términos anuales, y por aquello de que la tasa y el plazo deben ser sincrónicos, tendremos que dividir esa tasa de interés anual por 365 días. De tal manera que haciendo la tasa de interés anual dividido 365 días, tendremos una tasa de interés diaria, y también tenemos el N en días, de tal forma de respetar el sincronismo. Respecto de los días a tomar, no sé si les he comentado que existen dos posibilidades. Una es utilizar lo que se denomina año comercial, que supone años de 360 días, lo cual implica meses de 30 días y consecuentemente hay 12 meses al año. Esto realmente simplifica un poco los cálculos. Y luego está el año civil,
que consiste en tomar los días que realmente tiene el año, es decir, 365 días o 366 si estamos en presencia de un año bisiesto. Cabe aclarar que en la Argentina, por disposición del Banco Central de la República Argentina, las entidades financieras deben trabajar con el año civil, o sea, con 365 o 366 días, razón por la cual nosotros, dado que estos depósitos donde se aplican numerales mayormente es en los bancos, aunque no quita que alguna empresa comercial que tenga este tipo de operatorias también la puede aplicar, vamos a trabajar con 365 días. En la fórmula podemos ver que el I que está en el numerador lo podemos pasar dividiendo en el denominador, con lo cual nos queda 365 sobre I. Como dijimos que el I, la tasa de interés, no cambia durante el periodo de cálculo, esto será una suma fija, un importe fijo, que lo podemos denominar con la letra griega delta. Entonces nos quedaría en el numerador C por N como cantidad de días dividido delta. A C, o sea, cada uno de los capitales que han estado vigentes durante el periodo de cálculo multiplicado por la cantidad de días que esos capitales han estado, es lo que se llama numeral. Es decir, concretamente, el producto del capital por el intervalo de tiempo expresado en días es lo que se llama numeral. Finalmente, entonces, la fórmula de intereses quedará como numeral sobre divisor fijo. Ampliando un poquito más este concepto para que se entienda mejor, podemos desagregar este numeral como sería el cálculo en la práctica, y sería de la siguiente manera. Digamos, tendríamos que arrancar con el capital 1, generalmente es el capital de inicio, el del día 1 del periodo de cálculo, multiplicado por la cantidad de días que estuvo ese capital colocado, teniendo allí la precaución, como verán en los prácticos, de que se debe tomar o el día que se depositó el capital o el día que varía, pero no los dos. Generalmente la regla es tomar el día que ese capital se fue colocado, digamos, porque las entidades financieras fundamentalmente trabajan con saldos, son los saldos al cierre de ese día, entonces resulta práctico utilizar y calcular, es decir, como que ese día hubiera estado todo el día ese saldo del final del día. Y no se incluyen en el n segundo el día que el saldo cambia. Ese día pasa a ser considerado en el periodo siguiente. En este caso sería C2, ese nuevo capital, por N2, que sería la cantidad de días que estuvo ese capital, y así sucesivamente hasta completar el periodo de cálculo. Y todo eso estará dividido por el divisor fijo, es decir, dividido 365 sobre 1.